Cuando, o más bien, nosotros casi nunca estamos en silencio. No sé si lo han pensado. Y no me refiero al silencio de que todos están callados o que estoy solo en la naturaleza, sino al silencio que hay en nuestras mentes. Rara vez estamos libres de algún pensamiento. Normalmente hay alguna circunstancia que está dando vueltas en nuestra cabeza durante el día, durante la noche. Muchas personas por eso justamente les cuesta conciliar el sueño, porque se acuestan, se preparan, ponen la cabeza en la almohada y están pensando, ¿y cómo resuelvo este asunto pendiente? ¿Y mañana qué voy a hacer con esto? ¿Y fue que con esta persona lo que conversé, sí, qué cosa? Y están dándole vueltas y pueden durar 2 horas ahí en la cama dando botes, pero es porque están pensando, porque su mente sigue allí dando y dando y dando y dándole vueltas. Nosotros siempre nos estamos diciendo un discurso. Siempre nos decimos un discurso. A veces no nos damos cuenta de lo que nos decimos, pero ahí nos estamos diciendo algo. Yo no soy capaz. Es que yo no sirvo para esto. Es que esta prueba es superior a lo que yo soy capaz de aguantar. Nos estamos diciendo un mensaje. Y ese mensaje condiciona la manera como nosotros nos comportamos. Usted puede estar pensando, es que esa persona me ofendió y nadie me ve humillado de esa manera. Y entre más usted sigue recordando ese evento de la ofensa, de la situación, usted lo va alimentando y se mantiene envenenado. Son sus pensamientos los que lo mantienen intoxicado. O usted, la misma situación difícil de ofensa, de humillación, usted deja de darle mente, deja pasar la ofensa y ya no le afecta. Ya usted está tranquilo frente al asunto. Nuestra mente nos condiciona, nos afecta profundamente quiénes somos, lo que hacemos, cómo vivimos o no vivimos la vida. Entonces, en el mundo se habla de las personas positivas y las personas negativas. Entonces hay personas que son más dadas a pensar en lo malo. Pasa algo, o es más, no ha pasado nada todavía, ¿no? Pero hay una posibilidad de que algo suceda y se imaginan el peor escenario. El peor escenario, no, ¿qué tal que nosotros lleguemos y no haya nadie? O que hayan cerrado, o que nos digan que no se va a poder hacer la vuelta. Bueno, ¿y qué tal que le digan lo contrario? O sea, es solo fruto de la imaginación, pensamientos que entonces terminan gobernando lo que nosotros decimos. Es que si yo no soy capaz, ¿ni para qué lo intento? Entonces el niño que tiene que lanzar una pelota a un arco, si él se dice a sí mismo no soy capaz, ni siquiera lo intenta. Pero el que se dice yo soy capaz, lo voy a hacer, y da una patada y falló, pero dice pero yo soy capaz, y vuelve, intenta hasta que lo logra. Somos total y absolutamente condicionados con la manera en que nosotros pensamos. Hay una batalla librándose continuamente en nuestras mentes, en nuestros pensamientos. Y es aquí en la mente donde ganamos o perdemos las batallas. La ganamos cuando dejamos que sea Dios y su palabra quienes gobiernen nuestros pensamientos y por consecuencia nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras palabras. Pero perdemos la batalla cuando actuamos conforme a nuestros propios criterios, conforme a nuestro propio juicio humano, con lo que dicta nuestra simplemente manera de cómo somos. Hoy vamos a estudiar justamente los pensamientos, la manera en cómo los pensamientos afectan nuestra vida y cómo debemos administrar nosotros entonces nuestra mente, nuestros pensamientos, para transformar nuestras vidas y pues poder vivir en bendición, poder glorificar a Dios a través de nuestros pensamientos. Yo los invito a que vayamos a Proverbios, capítulo 23, versículo 7.
Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Lo repito, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Deconstruyamos un poquito la frase y lo que quiere decir es, empecemos por el final, tal es él. ¿Qué nos está diciendo eso? Así es él, así es la persona. ¿Cómo es la persona? Preguntamos entonces. La persona es de la manera en que piensa. Usted es lo que usted piensa. Eso es lo que nos está diciendo este pasaje. Si usted piensa, por ejemplo, que no tenía otra opción, sino que tenía que mentir para salir de la situación, esa es su realidad. Al pensar usted de esa manera, usted se cierra a la posibilidad de ver otras salidas diferentes. Porque usted dice, es que era la única opción, tenía que mentir. Si habiendo mentido y habiéndose justificado, usted se ve a sí mismo y piensa respecto de usted mismo, yo no soy mentiroso. Entonces, habiendo mentido, justificándose de esa manera, usted dice, yo no soy mentiroso. Y entonces, aunque diga mentiras y esté mintiendo, usted no está faltando, no está fallando porque usted no es mentiroso. Y esa es su realidad. Lo que nosotros pensamos distorsiona la realidad que nosotros vivimos. Nos hace vivir una perspectiva, puede ser totalmente engañosa, que no soy capaz cuando en realidad usted sí es capaz, que no tenía otra salida cuando habían muchas otras posibles salidas. Lo que nosotros decimos moldea nuestro carácter, lo que nos decimos a nosotros mismos, ¿no? Moldea nuestro carácter. La manera en que nosotros vemos al mundo es condicionada por nuestros pensamientos. Entonces el mundo es un lugar caótico, terrible, qué malo. Entonces yo no traigo niños a este mundo porque el mundo está terrible y no, ¿cómo vamos a hacer? Y la delincuencia y la economía y las ideologías y la filosofía y no sé qué, va. Otro dice, wow, el mundo necesita que yo traiga hijos conformes a la palabra de Dios. El mundo necesita nuevas personas conformes a la verdad de Dios. Necesito traer hijos a este mundo. El pensamiento que yo tengo condiciona la manera como yo veo el mundo, mis propias circunstancias y cómo me desenvuelvo en él. Si usted piensa, por ejemplo, que las personas que están a su alrededor no son confiables, por más dignas de confianza que sean, usted nunca va a poder confiar en ellas y siempre va a desconfiar de esas personas, valga la redundancia. Aunque sean las más dignas de confianza, como usted no piensa que lo sean, nunca lo van a hacer. Condicionamos la manera como vemos a las personas de acuerdo a lo que pensamos. Nos hacemos una idea. A mí me decían, yo no sé si camino igual todavía, pero cuando era adolescente hubo un par de ocasiones que la gente me decía, usted me caía súper mal antes de conocerme. Yo lo veía pasar caminando y lo caminaba con una manera, me caía re mal. Pero ahora que lo conozco, ahora confirmé la... no, usted no es así, no sé qué, esto y lo otro. Nos condicionamos un pensamiento e inmediatamente tomamos prejuicios hacia las personas o hacia las circunstancias. Somos conducidos por la vida de acuerdo entonces a la mente que tengamos. Usted está programado para hacer varias diligencias mañana. Organizó su agenda todos estos días para mañana ir al centro a hacer unas diligencias y mañana amanece un aguacero terrible. ¿Usted qué piensa? Y justo hoy que yo organicé mi agenda y que iba a ir, se me dañó todo el día y ahora qué hago, este día no sé qué y ahora... Y realmente se le dañó todo el día. Otra persona dice, ay, qué bueno esta lluvia, empieza a ser más fresquito. Oye, qué buena oportunidad para sacar la ropa de lluvia que tengo guardada en el closet que hace rato no uso. Es más, hoy
la gente no va a salir, me va a rendir más en las vueltas que tengo que hacer porque va a haber menos filas. Entonces, ¿dónde está el asunto? En mi mente, en cómo yo gestiono los pensamientos. Y entonces es bueno que empecemos a darnos cuenta, ¿no? Yo cómo estoy pensando. Mis pensamientos me limitan o me potencian. Mis pensamientos me hacen vivir con alegría la vida o más bien con tristeza y medio deprimido, renegando, quejándome de la vida, de las circunstancias. Es que a mí me tocó, es que mis papás no me ayudaron, es que yo no he tenido oportunidades, es que mi vida ha sido muy dura. O yo me voy a abrir puertas, yo voy a abrir las oportunidades, yo voy a salir adelante, yo voy a enfrentar esta situación. Lo que hay en nuestros pensamientos, lo que hay en nuestro ser, es lo que determina totalmente nuestra vida. Como usted reflexiona en las circunstancias, las conclusiones a las que llega. Entonces hablamos de política y entonces, ¿cómo me pongo? Me enojo porque es que la situación, me pongo mal y se me sube la tensión o digo, caramba, hay que orar. Señor, la situación no está fácil, hay que orar. Y me pongo a orar y descanso en el Señor. ¿Qué hago yo? Mateo 12:34 dice Jesucristo: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Lo que sale de nosotros es fruto de nuestros procesos mentales, con lo que nosotros hemos alimentado nuestro ser. Entonces, ¿qué conversaciones estoy teniendo? ¿Con quiénes son mis amigos y de qué hablo con ellos? No, ellos solamente piensan en dinero, en cosas materiales, en lo que está de moda, en tener mucha plata y muchos recursos y esto. Bueno, eso es lo que yo empiezo a pensar y mi corazón se empieza a poner también en esas cosas, en las cosas materiales y en los lujos y en los deseos de la carne. ¿Por qué? Porque es lo que estoy nutriendo, con lo que estoy nutriendo mi cerebro. Si yo no leo la palabra de Dios, o qué música escucho, o qué películas veo, qué escucho, qué veo, qué es todo lo que alimenta mi ser, eso es lo que determina lo que yo estoy sacando de mi vida. Entonces a muchas personas de niños les dijeron: usted no es capaz, usted es un bueno para nada. Y tal vez no se lo dijeran de esa manera, pero tal vez el niño al que el papá o la mamá o los padres les hacen todo, se va a subir en una gradita, ay, venga, yo lo subo. Se va a bajar de la gradita, venga, yo lo bajo, porque de pronto se cae y se pega. ¿Qué mensaje le están diciendo al niño? Usted no es capaz. Y el niño crece diciéndose ese mensaje de yo no soy capaz. Con lo que fue alimentado en su crianza, en su adolescencia, en su vida adulta, es lo que termina él siendo, viviendo, es lo que termina saliendo de él hacia las personas. Si sus pensamientos son de que hay gente, ay, esos blanquitos ricos privilegiados, ¿qué actitud tiene esa persona hacia los blanquitos ricos privilegiados, como los dice en sus pensamientos? De odio, de rencor. Los veo y esa gente terrible, hay que hacerles daño, Nuestros pensamientos nos condicionan. Entonces, ¿con qué estás alimentando tus pensamientos? Reflexiona un momento allí, piensa. Tus amistades cercanas, tus conversaciones. Si te metes en la palabra de Dios, la meditas, te nutres de ella. Cuando ves programas de televisión o escuchas música, meditas y analizas lo que estás viendo o tragas entero todo lo que el mundo te mete. Porque Hollywood es especialista en meter cualquier cantidad de ideologías y filosofías anticristianas. Y si uno no analiza todo lo que está viendo, está tragando entero una cantidad de basura
que es lo que nos nutre, y luego de ahí sale la manera como yo veo el mundo. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar nuestra manera de pensar. Si es tan determinante en nuestra vida nuestro pensamiento, y muchas veces nos limita, nos impide avanzar, daña la manera como disfrutamos una circunstancia, pues necesitamos cambiar. Entonces, no podemos cambiar nuestras actitudes, no podemos dejar conductas de pecado atrás, no podemos cambiar nuestra relación de pareja, nuestra actitud en el trabajo, nuestros resultados, nuestra vida, a menos de que cambiemos nuestros pensamientos. ¿Qué nos dice Dios en Efesios 4? Por favor, vamos a Efesios 4, versículo 22 a 23. Pero yo quiero que lo miremos desde el 17 inclusive. Dice 22: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. ¿Qué nos dice el pasaje? Dice, vea, la manera como usted piensa actualmente, bueno, que es conforme a su naturaleza caída, antigua, su manera de pensar está viciada. Y lo vemos ahí desde el versículo 17, mire, esto pues digo y requiero en el Señor, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, en los pensamientos vanos de las cosas del mundo, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. El pasaje describe a unas personas que sus pensamientos están nublados, que no piensan con claridad, que no piensan bien las cosas conforme a la palabra de Dios, conforme a como Dios los mira. Sus pensamientos son vanos, vacíos, sin sentido. Y entonces nos dice, tenga mucho cuidado, quítese esa clase de pensamientos vacíos conforme a esos criterios del mundo. Son deseos, son pensamientos engañosos. Y renueve el espíritu de su mente, es decir, desde lo más profundo de sus pensamientos. ¿Debe qué? Renovarlos, cambiarlos. Si usted renueva la sala, ¿qué quiere decir que usted hace con su sala vieja? La saca, ¿cierto? Saca esos muebles de su sala, los regala, los vende y trae unos nuevos. Eso es lo que implica una renovación. Y eso es lo que nos está diciendo Dios. Lo vemos también en Romanos 12. Yo quiero que lo veamos, Romanos 12, versículo 2. Dice la palabra de Dios, no vivan ya según los criterios del tiempo presente. Ese según los criterios es según la manera como el mundo piensa, como el mundo se mueve, de acuerdo a las filosofías del mundo actual. No vivan ya según los criterios del tiempo presente. Al contrario, cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir. Quiero repetir esto. Cambien su manera de pensar para que así cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Dios, es decir, lo que es bueno, lo que es grato, lo que es perfecto. ¿Qué tenemos que hacer entonces? Cambiar nuestra manera de pensar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para cambiar nuestra manera de pensar? Lo primero que tenemos que hacer es ser humildes y reconocer, como lo dice 1 Corintios 8:2, si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer que
que no pensamos las cosas de la manera que deberíamos pensarlas, que frecuentemente nos encontramos dando vueltas a ideas que no tendrían que estar en nuestros pensamientos. Frecuentemente estamos imaginándonos escenarios negativos que nos limitan. Lo primero es reconocer eso. Entonces, pensemos, yo hago unas preguntas. ¿Tus pensamientos te guían en obediencia a la verdad de Dios? Ahora bien, usted esta respuesta puede decir, a veces sí, a veces no. Si la respuesta es no, básicamente nunca, bueno, ahí estaríamos mucho más grave, ¿no? Pero si es a veces sí, a veces no, es darse cuenta, bueno, hay muchas veces en que me guían por fuera de la voluntad de Dios. ¿Tus pensamientos te hacen verte de la manera en que Dios te ve? Y entonces pongamos en cuanto a la autoestima, ¿qué discurso nos decimos? Es que yo soy muy bajito. Es que yo soy calvo. Es que yo soy gordito. Es que a mí toda la vida me dijeron el cuatro ojos, el larguirucho, porque era alto y flaco. No, a mí no me dijeron eso nunca, ¿no? Todas esas cosas nos están afectando hoy en día. O sea, los pensamientos que yo tengo me hacen verme como Dios me ve, una creación perfecta. Que Dios dijo, Daniel a sus 40 ya no va a tener pelo y así soy yo y soy feliz sin pelo. Y lo acepto y normal como parte del plan de Dios. Me veo de esa manera. Entonces, hago las cosas que tengo que hacer y soy capaz y digo, yo soy capaz porque tengo el Espíritu Santo y me da el poder para derrotar esta tentación. O simplemente digo, no, yo no soy capaz y me rindo ante la tentación y caigo. ¿Te permiten ver a Dios, su soberanía y poder en tu vida? Ah, pero otra vez me pinché y voy tarde. ¿Y por qué esta vida terrible? ¿Por qué siempre a mí me pasa lo malo? O tú dices, Señor, por alguna razón está pasando esto. En este momento no lo entiendo, pero tú eres soberano. Confío en tus planes y tus propósitos. Voy a bajarme, resolver el asunto de la llanta, voy a notificar que llego tarde y lo tomo de la mejor manera. Y veo la soberanía de Dios en medio de las situaciones, entendiendo que nada se le escapa a Él. De pronto me quería proteger de algo más adelante. O no veo a Dios y simplemente me vivo quejando de las circunstancias de mi vida. Y en segundo lugar, lo que tengo que hacer es, como ya lo decíamos, saco lo viejo y traigo lo nuevo. Cambiar los pensamientos. ¿Por qué? Por la verdad de Dios. Colosenses 3:16, ¿qué nos dice? Miremos Colosenses 3:16. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. ¿Qué debe abundar abundantemente en nosotros? La palabra de Cristo more abundantemente en vosotros. Y como tenemos abundante palabra, ¿qué hacemos? Enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿De qué debemos llenar nuestros pensamientos? De la palabra de Dios. Necesitamos llenar la mente de la Biblia. Esto es un problema, porque tal vez lo entendemos hasta ahí literal. Y entonces yo conozco muchos creyentes que se saben muchos versículos. Tal vez no se saben la ubicación del pasaje en cuestión, pero saben Biblia y saben un montón de cosas. Pero ¿qué hacen con ese conocimiento? No lo aplican.
No le dan vueltas en su cabeza. Siguen luchando y luchando y luchando con las mismas cosas. Entonces, no soy capaz de perdonar. No puedo tener misericordia con esta persona. Sigo viviendo en la mentira. Pero estas personas entendemos y conocemos y hemos escuchado y podríamos dar un mensaje completo acerca del perdón y cómo la Biblia enseña del perdón. Cómo debemos tener misericordia para nuestros hermanos. Cómo debemos andar en la verdad y no decir mentira unos a otros. Sabemos todos los pasajes. Y entonces, ¿cuál es el problema? Que esos pasajes no son lo que nosotros nos decimos. Los pensamientos que sí tenemos son los de, pero es que si lo perdono, le voy a dar permiso para que me lo vuelva a hacer. Es que si no digo la mentira, me meto en problemas. Eso es lo que nos decimos y por eso es que seguimos en esas conductas aunque conozcamos la Biblia. Y entonces, ¿qué hacemos? No es conocer la Biblia, es nutrirnos de ella. Y el nutrirnos de la Biblia, el alimentarnos de ella, es cuando hacemos el proceso intelectual de reflexionar, de meditar en lo que la palabra dice. Cuando le damos espacio al Espíritu Santo, y dejamos que en esos momentos donde estamos reflexionando, entonces venga el Espíritu Santo y nos muestre y nos diga, oye, tú sabes esto, pero no lo estás viviendo. Tú crees otra cosa. Y nos desnuda nuestra propia realidad y nos confronta con ella. Y entonces allí mismo reflexionamos, pensamos, ¿y entonces qué hago, Señor? Y me arrepiento de esto, ¿y cómo lo cambio? ¿Y qué pasos debo dar? Pero es que para mí me cuesta mucho trabajo, ayúdame, fortaléceme, Señor, y lo hago. Eso es lo que necesitamos para renovar nuestros pensamientos. No es solo leer Biblia o saber versículos. Es apropiarnos de esas verdades a través de ese proceso reflexivo donde me doy cuenta cómo pienso yo respecto de este tema y realmente lo saco, cambio esa actitud. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Pero el que no se toma el tiempo para reflexionar en la Biblia, sino que simplemente lee y no se mete en conocer a Dios ni en ver cómo está usted frente a eso, pues esa persona lee y se queda sin ningún provecho. No pasa nada. Venimos a la iglesia, escuchamos la palabra de Dios. Si no hacemos el ejercicio reflexivo, usted el martes, ¿de qué fue que habló? ¿Cuál fue la enseñanza? ¿Cuál era el tema? Ya no se acuerda, no produjo absolutamente nada en su vida. Porque no somos llamados a ser oidores solamente de la palabra de Dios, sino hacedores. Y pasar de oír a hacer requiere ese proceso de reflexionar, de apropiarnos de esas verdades, de enfrentarnos con nuestra propia realidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para cambiar nuestra mente? Tú debes dejar de escuchar tus pensamientos y debes empezar a hablarte a ti mismo la verdad de Dios. Dejas de escuchar lo que dice tu mente y empiezas a hablarle a tu mente las verdades de Dios. Una y otra y otra y otra y otra y otra vez. Hasta que sean una verdad en ti. Pero eso no se da si tú oras el lunes y vuelves a orar el otro lunes. Necesitas estar ahí con el Señor todos los días, todo el tiempo. De lo contrario, no va a pasar nada. No creas todo lo que piensas solo porque tú eres muy inteligente. Porque te han dicho que tú eres muy astuto, muy astuta, muy sabio. Porque tú has salido de unas situaciones muy tenaces. No creas todo lo que piensas. Y entonces, ¿qué más tenemos que hacer? Cuestiona
y pon a prueba tus pensamientos. El hecho de que sepas mucha Biblia no quiere decir que te hayas apropiado de ella y que haya cambiado tu manera de pensar. Es muy importante aprender a cuestionar nuestros pensamientos, ponerlos a prueba a la luz de la palabra de Dios. Yo tengo ganas de hacer esto, listo, pero ¿qué dice Dios respecto a este tema? Tengo tal situación, lo voy a resolver así. Espéreme, ¿cómo dice Dios que yo lo debo resolver? Segunda de Corintios 10:5, un pasaje que nos habla justamente de esta lucha, de esta batalla que se desarrolla en nuestra mente. Y nos habla de las armas de nuestra milicia. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Qué hacemos con todo pensamiento? Lo llevamos cautivo en la obediencia a Cristo. Derribando argumentos. Literalmente, esa palabra es razonamientos, es decir, el producto de su proceso reflexivo, el producto de sus pensamientos, de lo que usted está dándole vuelta. Esos argumentos, cuando usted se justifica, no, es que fue por esto y lo otro, usted ya le está dando vueltas. Y entonces Dios nos dice, derribe todas esas justificaciones, todas esas argumentaciones, todos esos razonamientos, pero ahora razone conforme a la verdad de Dios. No es que no piense, no, la gente piensa, no, yo ahora estoy con el Señor y no, mi cerebro ya no lo utilizo. De ninguna manera, todo lo contrario. Usted necesita utilizar muchísimo su razón, pero para venir a la Biblia. Entonces, derribando con la verdad de Dios esos razonamientos o justificaciones que sacamos en nuestro día a día. Derribando toda altivez, dice también, el orgullo que nos infla y nos dice, no, pero es que yo lo dije y punto. Es que yo soy así y punto. Es que a mí nadie me va a cuestionar y es que, espéreme, eso es orgullo. Hay que llevarlo y someterlo a prueba frente a la verdad de Dios. ¿Cómo derribamos entonces todos esos argumentos? Con la verdad de Dios, en ese proceso de reflexión. Y ahí donde también lo decía hace un momento, ¿no? Tenemos que ser humildes. Si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. ¿Usted piensa que la tiene muy clara? ¿Está firme? Bueno, pues vaya y confírmelo con el Señor. Y probablemente se lleve una sorpresa que no estaba pero ni cerca de lo que Dios quería para usted. Probablemente porque hay áreas donde hemos crecido y sí hemos avanzado. Tal vez el Señor le diga, súper bien, estás divinamente, sigue avanzando por ese lado. Estás haciéndolo conforme a mi verdad, conforme a mi voluntad. Pero necesitamos humildad y relación con Dios para percibir lo que Él nos quiere mostrar y por dónde nos quiere guiar a través de su Espíritu Santo. Comparamos nuestros pensamientos con la palabra de Dios. Y Filipenses 4:8 nos dice esto, nos da una lista de checklist, valga la redundancia, de sus pensamientos, compárelos con esta lista y se da cuenta si sí. Miremos por favor Filipenses 4, versículo 8. Dice, y lo habla, voy a contar un poquito del contexto, lo habla justamente versículos 6 y 7, dice, por nada estéis afanosos. ¿Qué es el afán? ¿Dónde se produce el afán? Es un producto de, ay, pero tengo que pagar eso y no tengo la plata, y entonces, y voy a llegar tarde y me van a decir, o sea, usted, ese estrés, ese afán es producto de su imaginación que se anticipa a un evento que puede que nunca suceda. Y entonces, ¿qué dice? Por nada estéis afanosos, pilas con lo que usted piensa,
Más bien, sean conocidas todas esas peticiones, todas esas circunstancias de necesidad apremiantes o no, delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Y qué dice? Y la paz de Dios guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cuando yo hago ¿qué? Cuando vengo a Dios y tengo ese proceso reflexivo y confío en sus verdades y me apropio de sus verdades y vivo sus verdades, entonces experimento la paz de Dios en mis pensamientos. Y continúa el versículo ahí, el 8. Por último, o sea, sigue con el mismo tema, ¿no? De sus pensamientos y cómo lo afectan. Por último, hermanos, piensen en, y viene una lista, piensen en todo lo verdadero, en todo lo que es digno de respeto, en todo lo recto, en todo lo puro, en todo lo agradable, en todo lo que tiene buena fama. Piensen en toda clase de virtudes, en todo lo que merece alabanza. Entonces tiene su lista. Usted está pensando y se acuerda de este versículo, se lo aprende de memoria, Filipenses 4:8. Y usted está pensando algo y usted dice, ¿esto es verdadero? No, es producto de mi imaginación, yo no sé si eso vaya a suceder. Entonces ya no le doy vuelta al asunto. ¿Esto es verdadero? No, fue un chisme que me contaron, yo no tengo cómo confirmarlo. Entonces dejo de darle vuelta al asunto. Lo que es digno de respeto, es decir, lo que es honesto, lo que yo estoy pensando, son pensamientos honorables, respetuosos. O estoy pensando de fulanito que es un no sé cuántas. Bueno, eso no lo debe pensar. Lo recto, lo justo, lo que usted está pensando es justo, es un comportamiento en rectitud frente a la otra persona, frente a esa circunstancia. Es puro el pensamiento. Entonces está mirando la mujer con deseo que no corresponde, no es un pensamiento puro. Pensamientos limpios. Es agradable, es amable lo que usted está pensando. Es algo bueno que haría bien a otra persona. Lo que tiene buena fama, es decir, esto que yo estoy pensando es algo que a cualquier persona le gustaría escuchar porque es algo bueno, que dignifica. En toda clase de virtudes, es decir, aquello que es excelente. Piensa en aquellas cosas que son excelentes. Si esto no es excelente, no debo darle vueltas en mi cabeza a esto. En todo lo que merece alabanza, es decir, aquello por lo que le fueran a decir a usted, uy, muy bien, gracias, felicitaciones. Tenemos una lista de aquellas cosas, de cómo evaluar nuestros pensamientos. Vayamos a la Biblia y miremos en todas las áreas de nuestro ser. ¿Cómo pienso yo de mi pareja? ¿Cómo pienso de mis compañeros de trabajo? ¿Qué pienso respecto del chisme que me contaron? ¿Caigo redondito y empiezo a alimentarlo? ¿Qué pienso respecto de las autoridades? Entonces, no, que destituyeron, no, que anularon el nombramiento del alcalde de la ciudad, y entonces empiezan a decir unos esto y los otros lo otro, y usted, uy, sí, es que él era un no sé cuántas, y no sé qué. Vea, ¿qué nos dice la palabra respecto a las autoridades? Mire que Dios no nos dice que las autoridades que están puestas son perfectas, ni que van a hacer lo recto delante de Dios. ¿O sí lo dice? No lo dice. Dice que son puestas por Dios y que debemos respetarlas y que debemos orar por ellas. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra mente? Lleve entonces sus pensamientos a Dios, revise si usted está cumpliendo con todas estas características. Tus pensamientos te pueden llevar a la depresión. Si usted ve todo malo, todo negativo. O tus pensamientos te pueden llevar a vivir feliz la vida, aún en medio de situaciones muy tenaces. Tus pensamientos te llevan a normalizar una conducta de pecado. Porque en tu familia, en tu contexto, en tu ciudad, todos lo hacen de esa manera.
Y entonces es lo más normal para ti. Tú creciste viéndolo en un contexto cristiano, puede ser, pero no es conforme a la verdad de Dios, pero tú lo normalizaste con tu pensamiento. Cuida tu mente y llénala de la verdad de Dios. Úsala para cumplir los propósitos de Dios. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si Cristo vive en nosotros, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, dice Gálatas 2:20. Entonces, ¿cómo yo pienso? ¿En dónde centro mi mirada, mis pensamientos? Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Romanos 8:7, y ya con esto terminamos, nos dice: porque los que son de la carne, es decir, aquellos que no son de Dios, en el contexto del pasaje de Romanos lo entendemos así, aquellos que no son de Dios, que no tienen el Espíritu de Dios, que no han nacido de nuevo, son aquellos que son de la carne, en el contexto. Entonces dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los hijos de Dios debemos centrar nuestros pensamientos en las verdades de Dios, en los propósitos de Dios, en lo que Dios quiere para nosotros en el mundo. El que es del mundo centra sus pensamientos en las cosas del mundo, en cómo deleitarse, en cómo agradar a su propia carne, y olvida y no se ocupa, como lo hemos estado viendo estas 2 semanas pasadas también, en ocuparse, o valga la redundancia, en atender los asuntos de Dios. Si yo tengo la mente de Cristo, como dice la Escritura, ¿de qué me ocupo? Pues de lo de Dios, de los asuntos de Dios. Entonces evalúa tus pensamientos. ¿Están centrados en las cosas de la carne, en las cosas de ese mundo, o están centrados en los asuntos del Señor? Y estás viviendo para la gloria de Dios, administrando tus pensamientos y por ende toda tu vida para los propósitos de Dios. Entonces recordemos, eres lo que piensas. Lo que tú piensas determina cómo te afectan las circunstancias del día a día. Lo que tú piensas determina cómo tú vives tu vida. Evalúa con qué estás alimentando tus pensamientos. Conversaciones, música, televisión, libros, etc. ¿Cómo reflexionas? Evalúa sobre todo las conversaciones internas, lo que te dices a ti mismo. Y para eso es importante, en el mundo hay mucho ruido. Y entonces que este es un engaño, ¿no? Del tiempo presente. Hay muchas personas que no tienen ningún tiempo de silencio, sino que todo el tiempo tienen música o la radio encendida y no le dan tiempo para que la mente empiece a reflexionar y meditar. Cuando vaya en el carro, apague el radio y vaya pensando, vaya meditando. Si está en la casa haciendo alguna cosa, apague la radio, apague las alabanzas si es del caso. Y empiece a reflexionar, empiece a meditar. ¿Qué está pasando con esto? Ponga las alabanzas en otro momento y cántele al Señor y disfrútelas y bueno. Pero tenga momentos para reflexionar, darse cuenta de qué es lo que usted se dice a sí mismo. Reconozca con humildad que necesita renovar su manera de pensar y llene su mente con la verdad de Dios en este proceso reflexivo que estábamos hablando. Administra bien tu mente y aprende a cuestionar tus pensamientos y ponerlos a prueba, comparándolos, llevándolos a la verdad de Cristo. Aliméntate, nútrete un montón de la palabra de Dios. Y recuerda que los que son de Dios piensan en las cosas de Dios. Los que son del mundo piensan en las cosas del mundo. Deja de escuchar lo que dicen tus pensamientos y empieza a hablarle a tus pensamientos con la verdad de Dios. Cuida tus pensamientos y transforma tu vida para la gloria de Dios. Pongámonos de pie, vamos a orar.